Santo quiere hablar a tu vida en este día. ¿Tú lo crees? Bueno, entonces si tú crees que el Espíritu Santo puede hablar a tu vida, pon atención, amén. No lo desperdicies, no lo dejes ir. Quiero tocar un tema al que no pude encontrar otro título más cercano a lo que estamos tratando de aprender aquí, al mensaje que la Biblia trata de ponernos en este tercer mensaje. Ya estuvimos hablando acerca del mensaje a la iglesia en Éfeso, estuvimos hablando acerca del mensaje a la iglesia en Esmirna, pero hoy quiero hablarte de la palabra, de la carta dirigida muy puntualmente a la iglesia de Pérgamo. Y el título que yo pude encontrar, la palabra clave que yo pude encontrar para el mensaje que Dios le trata de dar a esa iglesia y a nosotros en este tiempo, es una palabra: sustitutos. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Sustitutos. Vaya conmigo ahí al capítulo 2 de Apocalipsis y vamos a leer a partir del versículo 12. Dice así en el nombre de Jesús: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Así dice el que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé dónde vives y dónde está el trono de Satanás. Sin embargo, te mantienes fiel a mi nombre y no has negado mi fe. Ni siquiera cuando Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad donde vive Satanás. Pero tengo algunas cosas contra ti. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a hacerlos comer de lo sacrificado a los ídolos y a caer en inmoralidades sexuales. También tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de los nicolaitas. Así que arrepiéntete, de lo contrario pronto vendré a ti y con la espada de mi boca pelearé contra ellos. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré a comer del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca. En ella está escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Señor Jesús, gracias por permitirnos estar aquí. Gracias, Señor, porque aún sigue habiendo corazones dispuestos a escuchar lo que tu palabra quiere hablar. Gracias, Señor, porque no nos dejas sin alimento, no nos dejas sin una palabra en la cual pensar, una palabra en la cual reconsiderar y ser transformados por ella. Yo te pido, Señor, que hoy tú nos hables. Tú tienes palabra de vida eterna, no yo, sino tú, Señor. Así es que te pido hoy, Espíritu Santo, que seas tú quien tome el lugar preeminente en este lugar y que podamos escuchar tu voz fuerte y claro, porque todos nosotros, incluyéndome a mí, necesitamos escuchar esta palabra que has preparado para nuestras vidas en este día. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Listos, hermanos? ¿Está preparado? Quiero hablar de esta carta y quiero así partirla en las partes como lo hemos venido haciendo. Y quiero hablar en primer lugar acerca del destinatario. ¿A quién fue enviado? ¿Cómo era el contexto en el cual esta carta de manera particular fue enviada? Acuérdese que es un compendio de 7 cartas que todos recibieron, pero que cada uno de ellos iba dirigida, cada parte iba dirigida a un lugar muy en específico, con circunstancias muy particulares, y cada una de ellas nos habla de cosas que necesitamos entender. Y en esta ocasión, esta sección de las cartas va dirigida a la iglesia establecida en Pérgamo, la ciudad capital política y religiosa de todo el Asia Menor. Pérgamo era la capital, políticamente hablando. Todas las demás eran ciudades importantes, eran ciudades peculiares, con mucho movimiento, con muchas cosas, pero en particular esta ciudad había sido constituida desde hace 300 años antes de que esta carta llegara como la capital de la región del Asia Menor. A diferencia de las otras 2 ciudades que trabajamos en los otros 2 mensajes, Éfeso y Esmirna no eran tan conocidas por su fuerte movimiento económico, que si bien existía un fuerte mercado, pero al no ser una ciudad cercana al mar, al no ser una ciudad con puerto,
No era tanto el movimiento económico, pero sí era un fuerte bastión político del Imperio Romano allí en esa región. También era una ciudad conocida por su gran variedad de templos dedicados a la adoración de muchas deidades. Fueron los primeros en empezar a adorar al Imperio Romano. La última enseñanza que tuvimos de esta serie decíamos que Esmirna era una ciudad que se catalogaba por adorar al César, por adorar a Roma. Era una ciudad que tenía un templo muy importante al hombre encargado del imperio en ese momento. Pero fue Pérgamo la primera que instituyó la adoración al César. Fue la primera. 50 años antes de que Esmirna comenzara a adorar a César, Pérgamo ya había establecido en su ciudad un templo dedicado a Trajano, el emperador romano de ese tiempo. Pero no solamente era Trajano adorado en ese lugar, sino que había templos para casi todas las deidades conocidas en la mitología griega o ahora en la mitología romana. Tenían para todos los gustos, para todos los sabores. Estaba el templo al dios Zeus, considerado el padre de todos los dioses, el dios del trueno y del relámpago, que evoca al poder, que evoca a la magnificencia, a la omnipotencia. También estaba el templo de la diosa Afrodita, dedicada a la belleza, diosa de la belleza y del placer humano. También estaba el templo a Dionisio o Baco, el dios del vino y del desenfreno, de la fiesta, de la algarabía. También se encontraba allí un templo muy importante para la cultura de su tiempo, que era el templo del dios Asclepio o Esculapio, que era el dios de la salud. Y la influencia de esta cultura y de este templo todavía nos sigue alcanzando hasta ahora. La imagen de este dios o de esta deidad de la salud era la imagen de una vara que estaba rodeada por un par de serpientes. Y si usted se da cuenta, esa imagen sigue siendo todavía un símbolo muy fuerte de la medicina moderna. Usted la puede encontrar en muchas partes, en muchos lugares. Un bastón con dos serpientes enrolladas. Es el símbolo del dios Esculapio o el dios Asclepio. Pues fue allí en Pérgamo donde nació la adoración a esta deidad dedicada a la salud. Y era un templo muy visitado, muy asediado por la gente cada vez que se sentía enferma. Y la adoración a ese dios incluía rituales donde la gente iba y se acostaba durante la noche en medio de la oscuridad dentro de ese templo y soltaban serpientes mansas, es decir, que no eran venenosas, que no mordían y andaban entre la gente, y la gente creía que cuando esas serpientes los tocaran iban a quedar sanos de sus enfermedades. Un dios muy importante, una deidad muy importante de ese tiempo. También tenían ahí en ese lugar el templo de la diosa Atenea, o la diosa de la sabiduría, la diosa del conocimiento. Era una ciudad muy dada también al estudio, al conocimiento. Exaltaban la ciencia, la investigación, el saber. Y también tenían el templo para el emperador Trajano. La adoración al hombre, la adoración al ser humano como una deidad. De hecho, Pérgamo fue una ciudad principal en muchos sentidos. Fue el inicio o la fuente de muchas cosas. Le decía ahorita que fue la primera ciudad en empezar a adorar a Roma o al emperador como una deidad. Le decía que al menos 50 años antes de que Esmirna comenzara a adorar al emperador, Pérgamo ya lo había empezado a hacer. También fue la ciudad origen del pergamino como libro. No el que se enrollaba, sino el que tenía distintas páginas. De hecho, Pérgamo tenía la segunda biblioteca más grande del mundo antiguo, después de la famosa biblioteca de Alejandría. La biblioteca de Pérgamo era la siguiente más grande y contenía más de 200,000 volúmenes de libros de muchos tipos de conocimientos y de saber. Era una ciudad que tenía una gran cultura, pero también un gran apego hacia dioses y deidades de ese tiempo. Y allí en medio de esa ciudad, la capital política, la capital del gobierno de esa región
y también la capital religiosa, porque era la que tenía la mayor cantidad de templos a distintas deidades. Allí fue donde el evangelio se plantó y nació esta iglesia a la cual va dirigida este mensaje. Una ciudad politeísta, donde había un Dios para cada cosa. Tú podías ir dependiendo de tu necesidad, dependiendo de tu deseo. Podías ir al templo de algún Dios determinado. Si lo que tú querías era ser sano de alguna enfermedad, ibas al templo de Asclepio. Si tú sentías que necesitabas saber más, que querías más sabiduría, ibas al templo de Atenea. Si querías poder, si querías, ¿verdad?, un favor especial, pues ibas al templo de Zeus. Había dioses de todos sabores, para cada necesidad, para cada cosa en específico, dependiendo de lo que tú quisieras, dependiendo de lo que tu corazón deseaba. Tú podías ir a un templo en particular a buscar respuestas específicas, a cumplir deseos específicos que tú tuvieras en tu corazón. Imagínate qué problema para la iglesia que nació ahí en Pérgamo, una ciudad politeísta con dioses y alternativas para cada persona en particular, para cada deseo o capricho en particular. Y entonces llega una doctrina que habla de un solo Dios que es suficiente para todos y en todo. No necesitas más. No es necesario ir a un lugar o a otro. En Él todos estamos completos. Rompe completamente con la idiosincrasia social, rompe completamente con la costumbre de tener alternativas directas para cada cosa que necesitaras en tu vida. Y vas solamente con uno que es suficiente para cualquier circunstancia de tu vida. Ahora, de allí parte algo muy interesante. Algo que me pareció muy interesante, que es el remitente de esta carta. ¿Quién la escribe? Obviamente, todos sabemos que el escritor intelectual de esta carta es el mismo Jesús. Él se presenta con Juan cuando va a escribir todo esto, ¿verdad? Y le dice: esta es palabra que yo te estoy dando. Pero lo particular de cada uno de las presentaciones que Jesús hace nos habla de un aspecto muy específico de Él en función de la circunstancia que estaba pasando las personas que recibían esta carta. Y el remitente de esta carta en particular a la iglesia de Pérgamo se presenta de esta forma: así dice el que tiene la espada aguda de doble filo. Wow, muy fuerte la figura, ¿no? Una espada aguda de doble filo, filosa. Una espada aguda es una espada que tiene mucho filo, que nada se le puede resistir, que nada puede mantenerse ante su uso o ante su corte. Una espada de doble filo que corta por todos lados, que no hay un lugar que esté, ¿verdad?, ya sin filo, chato. No, tiene filo por donde quiera que la mires. Corta para un lado y corta para el otro. Y cuando meditaba en esta palabra decía: ¿qué significa? Que la espada es una espada de doble filo. Que es aguda, pues entiendo que se refiere a que es muy filosa y que nada se le puede resistir. Pero que es de doble filo, que corta para ambos lados. Y entonces encontré esta descripción muy interesante, donde Dios se presenta como aquel que tiene toda la verdad. La espada de su boca, o la espada de doble filo, la Biblia nos dice que es la palabra de Dios, que es la palabra que sale de la boca de Dios y que contiene toda la verdad, que no hay mentira en ello, que no hay sombra de variación, que no hay dualidades, es simplemente la verdad. Y el Señor les está diciendo: el que te escribe esta carta es aquel que tiene toda la verdad. Y el otro lugar donde encontramos esta semejanza de la palabra de Dios con una espada de doble filo es ahí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículos 12 y 13. Y cuando leí esta palabra pude entender a qué se refería con esta espada de doble filo. Dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu. Diga conmigo: el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Fíjese,
una espada de doble filo que penetra el alma, el área de nuestra mente, de nuestros pensamientos, el área de nuestras emociones, pero no solamente el alma, sino también el espíritu, el área espiritual de nuestra vida. Pero no solo el alma, la parte mental, no solamente el espíritu, sino también dice que penetra lo físico, nuestro cuerpo, hasta lo más profundo, hasta el tuétano. Es la parte más profunda del cuerpo humano, ¿verdad? Es lo que está adentro del hueso, adentro de los huesos, la parte más dura y más profunda del cuerpo humano. Hasta allá llega esta palabra, esta espada. Y cuando yo leía, pues entendía que era una palabra muy filosa, que tiene mucho poder de corte, que puede penetrar hasta lo más profundo. Pero luego dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él, sino que a todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Y entonces entendí que la espada de doble filo habla de esa verdad que no solamente se encuentra en la respuesta. Dios no solamente tiene la verdad en cuanto a la respuesta de lo que nosotros queremos, sino que también Dios tiene la verdad de la pregunta que nosotros estamos haciendo. Otra vez, para que me entienda. Dios tiene la verdad de la respuesta que va a darnos, pero también tiene la verdad de la pregunta que estamos haciendo. Por eso dice, discierne las intenciones, discierne los pensamientos. ¿Por qué tú crees que necesitas ese algo? ¿Por qué tú estás pidiendo eso que le estás pidiendo a Dios? Dios sabe la verdad. No solamente tiene la verdad en cuanto a la respuesta que te va a dar, tiene la verdad en cuanto a la pregunta o a la petición que le estás haciendo. ¿Por qué lo quieres? ¿Por qué estás pidiendo eso? Y eso choca completamente con la naturaleza caída humana y choca completamente con la tendencia religiosa que existía en la ciudad de Pérgamo, pero también en nuestro tiempo actual. El ser humano tiene muchas intenciones en su corazón que no revela. Pide una cosa cuando en realidad quiere otra. Necesita algo, pero pide otra cosa distinta a lo que realmente necesita. Solamente pide lo que quiere, no lo que necesita. Y a veces nosotros pedimos las cosas por una razón distinta a la que hay realmente en nuestro corazón. Señor, quiero tener una mejor vida económica. Quiero que me vaya mejor en mi trabajo. Porque cuando a mí me vaya mejor en mi trabajo, voy a poder ayudar más a otras personas. Yo voy a poder ser más libre y resulta que le da al Señor un mejor trabajo y termina más esclavo que antes y ayuda menos que antes. Paz de Cristo, hermano. Estaba pidiendo lo que quería, no lo que necesitaba. O de repente hay una necesidad que no es suplida y entonces me enojo con Dios porque digo, no, Dios no me quiere, porque cuánto tiempo tengo pidiéndole esto y Dios no me lo da. No es que Dios no te quiere, es que Dios sabe quién eres realmente. Sabes por qué estás pidiendo lo que estás pidiendo. Tal vez a los demás nos puedes engañar y nos puedes decir que tus razones son las más nobles, pero el que tiene la espada aguda y de dos filos no solamente sabe lo que estás pidiendo, sabe lo que realmente quieres y sabe lo que realmente necesitas. Y ahí es donde entramos en un problema con Dios, desde el principio. Porque Dios sabe lo que necesitamos y nos va a dar lo que necesitamos, pero nosotros estamos aferrados a lo que queremos como si nosotros supiéramos mejor que Dios lo que realmente necesitamos. Ese fue el primer engaño. Ese fue el engaño más viejo. Y es que en Pérgamo se había creado una especie de sinergia idolátrica con tantos templos y con tantos dioses. La gente podía escoger de un amplio catálogo de acuerdo a lo que ellos querían, según lo que ellos creían que necesitaban, y se dirigían directamente a recibir la respuesta que ellos querían recibir. ¿Sí me estoy explicando?
Ellos determinaban, esto es lo que yo quiero. Por eso se habían creado dioses para cada cosa, porque entonces yo decido qué es lo que necesito, yo decido qué es lo que quiero y voy directamente. No me voy a fijar en nada más, no voy a contemplar nada más. Esto es lo que quiero, esto es lo que creo que necesito, ahí voy a ir. Y sabe, a Satanás le encanta eso. Al diablo le gusta que la gente piense así, que hay una deidad o que hay un elemento o que hay un santo para cada situación particular de nuestra vida, porque eso hace que solamente creamos que yo sé lo que necesito y pierdo de vista lo que realmente es importante. Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Dios trabaja procesos en nuestra vida muy completos. Va más allá de nuestras necesidades latentes, de lo que yo creo que necesito. Él está viendo el panorama completo, hermano. Él no solamente tiene verdad en cuanto a la respuesta, tiene la verdad en cuanto a la pregunta. Él sabe cuál es el verdadero problema de tu corazón, sabe cuál es el verdadero problema de tu vida. Tal vez tu problema, tú crees que es una enfermedad, pero tu problema es más profundo que ese. Tal vez tú crees que tu problema es la falta de dinero, pero tu problema es más profundo que ese. Tal vez tú crees que tu problema es que tu esposa, es que tu esposo no te entiende. Tal vez tú crees que tu problema es que no hay oportunidades buenas de trabajo para ti. Tal vez tú crees que tu problema es ese vecino molesto que tienes allí enseguida de tu casa. Pero Dios sabe cuál es tu verdadero problema. Él tiene la verdad con respecto a la pregunta, no solo a la respuesta. Y la gente en Pérgamo había caído en esa sinergia maliciosa, donde yo decido qué es lo que quiero y lo que necesito y voy directamente allá. Pero le digo que Dios no trabaja así. Ese fue el problema desde el principio. Es el engaño más viejo de todos. Adán y Eva cayeron en ese engaño. ¿Sabe? Lo que la serpiente les ofreció a ellos no era algo malo. Dios quería dárselos. El conocimiento del bien y del mal era algo que Dios quería compartir con el hombre en su afán de que el hombre pudiera juzgar sobre la tierra. ¿Usted cree que alguien puede ser juez si no sabe lo que es bueno y lo que es malo? Nadie puede ser juez si no tiene una conciencia clara de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué va a juzgar entonces? No hay un referente. Y si Dios le había dado la orden al hombre de que sojuzgara sobre la tierra, yo estoy seguro de que Dios quería que el hombre supiera lo que era bueno y lo que era malo, pero en función de la relación y en la forma en que Dios quería que ellos lo aprendieran. ¿Qué pasó? El hombre quiso tomar un atajo y Satanás le dijo: mira, no necesitas a Dios para esto. No necesitas hacer un camino tan largo. No necesitas hacer un proceso tan largo. Mira, nomás come de la manzana y vas a ser como Dios. ¿Tú crees que Dios no quería que nosotros fuéramos como Él? La Biblia está llena de esa palabra. Él quiere que seamos como Él. Su deseo más grande es que nosotros podamos estar cara a cara con Él. Y dice la palabra, lo podremos ver como Él es, porque seremos como Él es. Ese es el deseo de Dios. No era malo lo que ellos deseaban. El problema era la forma. El problema era la manera que Satanás les estaba ofreciendo. Mira, no necesitas todo ese rollo que Dios te va a aventar. Nomás come de este fruto y vas a ser como Dios. El engaño más viejo. Querer ser como Dios, pero sin Dios. Querer saber lo bueno y lo malo, pero con el referente equivocado. Es el engaño más antiguo. Y Adán y Eva cayeron en ese garlito y se adelantaron a lo que Dios quería hacer, porque ellos creyeron que comer del fruto era la forma correcta de acceder, la forma rápida, la forma más efectiva, y todo terminó muy mal. Esa situación que tú estás pasando, hermano, tiene una respuesta. Pero no siempre es una respuesta rápida, no siempre es una respuesta instantánea. Ese es el problema con nosotros los seres humanos, que creemos que sabemos lo que necesitamos y lo que Dios debería hacer con nosotros, y queremos respuestas rápidas, queremos respuestas instantáneas para nuestras necesidades. Quiero que Dios me sane, pero no sé cómo mantenerme sano.
Quiero que Dios me dé más dinero, más economía, pero no soy sabio en la administración de mis finanzas. Tiendo a ser derrochador. Tiendo a gastar en lo que no necesito y entonces creo que Dios debería darme más. Pero si no sabes ser fiel en lo poco, ¿para qué quieres que Dios te ponga en lo mucho? Dios quiere que tengas mucho, hermano, pero porque eres un sabio administrador de tus finanzas, porque tu corazón no se va a desviar, porque has aprendido a poner tu corazón en el lugar correcto. Claro que esa no es la respuesta que queremos. Nosotros quisiéramos, ¿verdad?, poner una mesa con una, ¿verdad?, mantel muy bonito, orar a Dios y que aparezca lleno de dinero. Poner la cartera en un lugar y decirle: Señor, lléname la cartera, y que Dios la llene. Dios puede hacerlo, definitivamente puede hacerlo, pero no es la manera en la que Dios opera, porque Dios no está tan interesado en que tú tengas mucho como está interesado en que tu corazón esté cerca de Él, esté en el lugar correcto. Y entonces la gente allí en Pérgamo, si había creado todo un catálogo de dioses que respondían a sus deseos personales, a los cuales ellos le rendían adoración y pleitesía, porque a cambio recibían respuestas inmediatas y de acuerdo a su propio corazón y de acuerdo a su propio capricho. Por eso la idea de un solo Dios que responde a todo es muy difícil de concebir para los seres humanos. Porque como es un Dios que abarca todas las áreas de la vida del ser humano, es un Dios que quiere trabajar con todas las áreas de nuestra vida de manera uniforme. Sabe que todo está interconectado, que tu problema de dinero no es un problema de dinero, tal vez es un problema de fidelidad, es un problema de que tu corazón no está en el lugar correcto. Tal vez ese problema de salud que tú tienes no es un problema de salud realmente, es un problema de dominio propio. Paz de Cristo, hermano. Porque no puedes dominarte a ti mismo, porque no puedes decirte que no, porque no eres capaz de ser disciplinado con tu vida. Sí, el Señor te dice: yo quiero que estés sano, pero no quiero hacer esto y que te sanes, porque cuando estés sano te vas a sentir con más libertad todavía para hacer las cosas que ahora haces. Y que ese dolor que te da o que ese malestar que tienes por lo menos es un recordatorio de que no deberías estar haciendo eso, porque tu corazón aún no está listo para decirle que no a las cosas que no te convienen. Paz de Cristo, hermano. Un solo Dios para todas las cosas, que abarca todas las áreas de nuestra vida. No es un catálogo de respuestas, no, porque Él sabe lo que tú necesitas. Tiene la verdad de la pregunta, no solo de la respuesta. Sin embargo, el Señor le dice a la iglesia: ustedes están en ese lugar. Ustedes viven en un lugar bien terrible. Y me llama mucho la atención la descripción que Jesús hace acerca de esta ciudad. Dice: yo conozco dónde vives, donde mora Satanás. Qué duro, ¿verdad? ¿A quién le gustaría vivir en esa ciudad? Que el Señor diga: ahí donde tú vives, ahí vive Satanás. ¿Se acuerdan cuando estábamos chiquitos y que nos decían: no te metas ahí porque ahí se aparece el diablo? ¿Qué hacías? Correr lo más lejos posible de ese lugar, ¿verdad? No, que ahí en esa casa que está ahí se aparece el diablo en la noche, pues te ibas, aunque caminaras muchísimo más, pero le sacabas la vuelta, que decías: no, ahí está el diablo, ¿no? Imagínate que Dios te diga: iglesia, tú vives en la misma ciudad donde mora Satanás. Qué mello, ¿verdad? Pero el Señor les dice: allí. Y no solamente vive allí, sino que allí, dice, tiene su trono. El lugar de influencia, de poder de Satanás estaba allí en esa ciudad. Y esta parte fue la que nos ayudó a entender el meollo del asunto con la carta del Señor a la iglesia en Pérgamo. Era una cuestión de adoración y de gobierno. Allí tenía su trono, porque allí era donde era más adorado. Allí tenía su trono, porque desde allí es donde él ejercía gobierno. Y no solo el gobierno humano del imperio romano, sino el imperio espiritual detrás del imperio romano. Estaba asentado en ese lugar, porque era un lugar donde la gente había aceptado esa sinergia entre adoración y respuesta. Yo adoro a esa deidad y la deidad me da la respuesta que yo quiero tener, porque yo sé lo que yo necesito, porque yo sé lo que es mejor para mí, y entonces voy por mi respuesta. A mí no me interesa nada más. Yo solo necesito la respuesta a mi necesidad.
Y esa sinergia de adoración y respuesta había generado un lugar de influencia espiritual muy fuerte, un bastión de Satanás muy, muy fuerte. Y ahí estaban, en esa ciudad donde mora Satanás y donde tiene su trono, porque el ser humano le rindió la adoración que él quería, donde el ser humano aceptó la propuesta engañosa del diablo, y allí fue donde la iglesia estaba asentada. Sin embargo, el Señor nos hace entender en esta palabra que no todo era malo con esa iglesia. Hay reproche, hay reclamo, pero no todo estaba mal. Le dice: sin embargo, te mantienes fiel a mi nombre y no has negado la fe. Al parecer la situación de esta iglesia no era tan mala. La condición en un sentido general fue alabada por el Señor. Te mantienes fiel a mi nombre, no has negado la fe. Había entre ellos personas con una fe genuina, que a pesar de que estaban en una ciudad tan difícil, tan complicada, se mantenían fuera de la dinámica destructiva que había abrazado esa zona. Se mantenían fieles a Dios, mantenían una fidelidad, una confianza plena en el Señor, y que Él era suficiente. No habían aceptado los sustitutos que Satanás les había presentado a la gente de esa ciudad. Incluso algunos de ellos estuvieron dispuestos a entregar su propia vida por la convicción que había en sus corazones. Y habla de un hombre, Antipas. Y cuando yo leía acerca de este hombre, de Antipas, no pude evitar pensar en un concepto: esos héroes desconocidos. Esos héroes desconocidos. Porque no tenemos ni una sola referencia más, ni en la Biblia, ni en la historia cristiana, acerca de este hombre Antipas. Ahí abre y cierra su historia. Jesús es el único que lo menciona. No hay nada de referencia en la historia humana, ni en la bíblica, ni en la historia cristiana, acerca de este hombre Antipas. No se sabe, el hombre no lo tomó en cuenta para nada. Pero qué maravilloso que Jesús hace referencia a él. Hace referencia. Jesús sí lo conocía, Jesús sí lo tomaba en cuenta, y no lo toma en cuenta de una manera superficial. No lo menciona como mi testigo fiel. Paz de Cristo, hermano. Mi testigo fiel. Fue muerto en esa ciudad por causa de su fe genuina en Jesús. La última vez que estuvimos en esta serie hablábamos acerca de Policarpo, ¿verdad? El pastor de la iglesia en Esmirna, y cómo fue martirizado, fue asesinado por causa de la fe. Bueno, Pérgamo también tuvo su mártir. Este hombre del cual el mundo no guardó registro, del cual el hombre no guardó recordatorio, pero que definitivamente Dios lo tenía en su memoria, porque había sido un testigo fiel. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que en la Biblia no existe otra referencia aparte de Antipas como un testigo fiel más que de uno. Solamente hay alguien más que es mencionado como el testigo fiel aparte de Antipas. ¿Y sabes quién fue? Jesucristo. Jesús fue el único que se mencionó como testigo fiel fuera de Antipas en las Escrituras. Y esto nos dice que para Jesús, para el Señor, para quien escribía esa carta, Antipas era igual que Cristo. Era un seguidor fiel. Era alguien que había seguido fielmente los pasos de Jesús. Y esta palabra es para ti, para quien sufre por causa del evangelio, para ti que crees que no eres importante, para ti que el mundo te ha despreciado por causa de la fe que has guardado en tu corazón, que has sido menospreciado por seguir a Jesús, para ti que la gente te ha despreciado porque no has tomado decisiones conforme a lo que el mundo piensa, sino conforme a lo que Cristo piensa. Tal vez el mundo te desprecia, tal vez el mundo te hace menos, tal vez nunca vas a llegar a ser famoso entre los hombres, pero déjame decirte que para Dios eres muy importante, y Él siempre te tiene en su memoria. Y aunque los hombres te olviden, y aunque el mundo te menosprecie,
Jesús siempre te recordará, porque has sido y te has mantenido fiel. No te canses, no dejes de ser fiel. No guardes, no prefieras la gloria de los hombres. No vayas detrás del reconocimiento o del aprecio de los hombres, porque los hombres olvidan fácil. Cuando Dios te recuerda para toda la eternidad. Antipas. Y fíjate qué curioso, porque el nombre Antipas significa contra todos. Contra todos. Fue un hombre que luchó contra todo y contra todos, para mantenerse fiel a uno solo. Y ese uno solo lo mantuvo siempre en su memoria, porque fue capaz de seguir a Cristo incluso en su misma muerte. Qué bendición tener personas así. Qué bendición ser alguien así, quien puede mantenerse fiel al nombre del Señor. Pero no todo es miel sobre hojuelas, no todo es bonito en esta carta. El Señor continúa y le dice: pero tengo algo contra ti. Sí, tienes personas que han guardado la fe. En general tu situación es buena, es aceptable, no has renegado de mí, sigues estando allí, sigues siendo parte de mi cuerpo. Pero hay algo que tengo que reprocharte, iglesia. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam y a la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Ya hablamos en la primera carta a la iglesia en Éfeso acerca de la doctrina de los Nicolaitas, ¿verdad? Y el Señor la retoma nuevamente. A los efesios les dice: ustedes también lo rechazan, igual que yo. Pero los hermanos de la iglesia en Pérgamo no lo habían podido hacer. Allí seguían, allí estaban con ellos. Tal vez no estaban de acuerdo, pero seguían manteniéndolos allí. No eran radicales en su decisión. Y no solamente a los nicolaitas, sino a aquellos que se aferran, dice, a la doctrina de Balaam. Y si estudiamos la historia de este hombre, de Balaam, aparece muy tempranamente en la historia del pueblo de Israel, ahí en el libro de Números. Y todos hemos oído hablar de la burra de Balaam, ¿verdad? Y a veces le ponemos más atención a la burra de Balaam que a Balaam mismo. Pero Balaam también fue un personaje, era un profeta, que otro hombre, un moabita, Balac, lo mandó llamar con la intención de que maldijera al pueblo de Israel, porque cuando Israel sale de Egipto se asienta en la tierra de Moab, y era un pueblo tan abundante, tan grande, que cuando Balac lo ve, dice: estos vienen a quitarme mis tierras, ¿verdad? Y entonces junta su ejército, pero se da cuenta que el pueblo de Israel es mucho más grande que su ejército, y entonces dice: necesito que alguien los maldiga, ¿verdad? Para poder vencerlos, para que se vayan de mi tierra. Y llama a Balaam, porque sabía que a quien Balaam bendecía era bendecido, y a quien Balaam maldecía era maldito. Y le dice: necesito que me maldigas a esta gente para poder echarlos de mi tierra, no los quiero aquí. Y entonces Balaam intenta muchas veces, pero el Señor le dice: tú no vas a decir lo que tú quieras, tú vas a decir lo que yo te diga. Y en vez de maldecir al pueblo de Israel, lo bendijo en más de una ocasión. Balac se lo llevaba a un lado, ofrecían sacrificio. Balaam iba y le preguntaba al Señor, y le decía al Señor lo mismo: bendícelos porque son mi pueblo. Y en esa guerra y en esa lucha que Balac tenía con el pueblo de Israel, el Señor siempre lo protegió. Y Balac se tuvo que regresar a su casa, porque no hubo manera de hacerle frente al pueblo que Dios estaba bendiciendo. El problema vino después, porque Balaam, al parecer, les enseñó a los hijos de Israel a juntarse con las hijas de los moabitas, y las hijas de los moabitas empezaron a desviar el corazón de Israel hacia la adoración al Dios de los moabitas, a Baal peor. Y entonces aquí tenemos una historia muy importante. Nos habla de esa lucha que Satanás tiene con nosotros y de las distintas armas que utiliza. ¿Qué pasó? Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios, no pudo hacerle guerra frontal, pero entonces utilizó otra técnica: hizo alianzas. Generó alianzas pecaminosas, generó alianzas destructivas con ellas, que fueron minando poco a poco al pueblo de Dios.
Y entonces cuando el Señor le dice, ustedes retienen allí a quienes siguen la doctrina de Balaam, está hablando de personas que habían empezado a apostatar de la fe. Decían que eran cristianos, pero estaban enseñándole a la iglesia a hacer cosas que adoraban a otros dioses distintos al Señor. Les enseñaron a comer de lo sacrificado a los ídolos. Les enseñaron a tener fornicación entre ellos, inmoralidades sexuales propias de los adoradores de los dioses falsos que había en la ciudad de Pérgamo. Estas dos acciones, más allá de la acción, hermano, tiene que ver con la adoración detrás de ella. Lo malo de estas acciones no era tan solo la acción, sino lo que representaba. Porque comer de lo sacrificado a los ídolos y tener relaciones sexuales extramaritales o relaciones sexuales fuera del orden divino eran las dos maneras más usuales en que la gente de Pérgamo adoraba a estos dioses. La gente llevaba alimentos, los ofrecía a los dioses y luego se los comían, porque pensaban que una parte de la esencia de aquel Dios entraba en ellos cuando ellos comían de aquella comida ofrecida a los ídolos. El alimento era una señal de provisión, era una señal de fuerza, era una señal de confianza. Cuando una persona ofrecía a los ídolos, le estaba ofreciendo adoración, le estaba ofreciendo de su confianza. Estaba poniendo en manos de aquella deidad su fe, su confianza en cuanto a aquello que ellos estaban pidiendo. Y después comían de aquel alimento creyendo que esa era la manera de recibir la respuesta, de aceptar la respuesta que aquella deidad les estaba dando. Por otro lado, otra forma muy usual de adoración eran las relaciones sexuales con los servidores de determinado templo. Ofrecían cercanía, ofrecían intimidad, pero de manera equivocada, de manera pecaminosa. Por eso cuando el Señor les dice, ustedes tienen ahí personas que siguen la doctrina de Balaam, quiere decir que no son personas que hacen una confrontación directa, no son personas que luchan en contra directamente del pueblo de Dios, pero que sí lo están minando desde abajo con pensamientos, con ideas, con doctrinas contrarias a la palabra de Dios, pero no directamente o frontalmente contrarias, sino sutilmente van mezclando cosas del hombre, cosas del mundo con cosas de Dios, creencias, doctrinas, ideologías que van en contra de lo que Dios dice en su palabra, pero son muy sutiles en dejarlas entrar. Balaam se dio cuenta que no iba a poder confrontar directamente. ¿Qué hizo? Hizo alianzas engañosas. Hizo alianzas engañosas. Y ese principio, hermano, lo encontramos en toda la Biblia, una y otra vez. Cuando yo meditaba en esto, decía cuántas veces la palabra del Señor nos enseña acerca de eso, hermano. Cuando Satanás quiere destruirte, pero ve que no puede hacerlo a través de la tribulación, de la prueba, porque lo único que logra con la tribulación y la prueba es acercarte más a Dios. Empieza a ponerte en paz para que empieces a hacer alianzas poco a poco. ¿Cuándo fue que David cayó en pecado? Cuando él ya no fue a la guerra, cuando ya no había problema, cuando se suponía que él debería estar batallando, pero se quedó en su casa, se quedó a descansar, y ahí fue donde Satanás lo tentó y cayó en el más profundo de sus pecados. Otro ejemplo de ello, la parábola del sembrador. Hemos hablado mucho acerca de ella en esta iglesia porque conlleva nuestro modelo de discipulado. La semilla que cae junto al camino, pero luego habla de la semilla que cae en el pedregal. ¿Y cuál es el peligro de la semilla que cae entre piedras? El sol que la quema cuando no tiene raíces profundas. Pero el problema no es el sol, son las raíces. Y el sol viene y mata la planta. Y cuando Jesús explica esta parte de la parábola, dice que esa semilla se asemeja a las personas que reciben al Señor, pero que luego vienen las luchas, las tribulaciones, las pruebas, y las mata. Pero hay un tipo de semilla al que el sol no puede matar, al que la tribulación y la prueba no pueden matar, sino que la fortalecen. Pero para ese tipo de semilla Satanás tiene su propia técnica: los espinos. Sí. Y los espinos, dijo Jesús, que son un símil del afán de este siglo
y del engaño de las riquezas, que ahogan la planta, no la matan, pero la vuelven infructífera. Satanás se dio cuenta que no podía destruir al pueblo de Dios, y entonces empezó a hacer alianzas con ellos. Y se repite una y otra vez en la palabra. ¿Sabe? Hemos estado hablando también de esa teoría teológica que existe, que cada una de estas 7 iglesias de Apocalipsis habla de un periodo en la iglesia cristiana a lo largo del tiempo. Esta parte de la iglesia en Pérgamo habla del periodo comprendido aproximadamente desde el 303 después de Cristo, después de que la iglesia había sufrido una gran persecución por causa del imperio romano. Esa época que hablamos de la iglesia en Esmirna, donde la iglesia estaba sujeta a una gran persecución y eran llevados a la muerte continuamente. Pero Satanás se dio cuenta que perseguir a los cristianos lo único que hacía era multiplicarlos. Sus luchas, sus pruebas, sus tribulaciones, lo único que hacía era que se multiplicaban de manera exponencial. Y entonces entendió que esa no era la manera. ¿Qué hizo? Los dejó ser. Llega Constantino, saca a los cristianos de las catacumbas y les dice: ya no tienen nada de qué temer. Ahora los cristianos, ahora el cristianismo va a ser la religión oficial del imperio. Y todo parecía muy bonito, parecía que había victoria, parecía que había descanso para ellos, pero no era sino una artimaña del enemigo, porque lo que hizo Constantino fue tomar a la iglesia y mezclarla con la mitología de los romanos. Empezó a ponerles nombres cristianos a las mismas deidades que ellos ya adoraban. Y la iglesia comenzó a apostatar de la fe. Empezó a mezclar su fe con cosas de hombres. Y esa fue la perdición. Y esa fue la perdición de la iglesia. Esa mezcla. La doctrina de Balaam, la doctrina de Cristo mezclada con caprichos humanos, mezclada con cosas de hombres, mezclada con cosas que a nosotros nos parecen buenas, pero que no van acorde a la palabra de Dios. Y me refiero en todos los sentidos, hermano, porque luego no falta el que diga: amén, sí, todo debería ser como en las sendas antiguas y todos deberíamos de vestir tal o cual cosa. Hermano, me refiero a todo lo que no tiene que ver con la palabra. No solo a lo que algunos consideran malo o mundano, sino lo que muchos consideran cristiano y religioso, pero que no está conforme a la palabra de Dios. Todo eso, todo lo que no proviene de la fe auténtica y sin mácula, que viene de la misma palabra de Dios, del evangelio puro y sin mácula de Dios, todo eso es de hombres. Paz de Cristo, hermano. Doctrinas de Balaam, que nos llevan a apostatar de la fe original, que mezclan la fe en Jesús, la doctrina pura de Jesús, con cosas de los hombres, y nos enseñan a confiar en otra cosa fuera de Dios, que pone nuestra fe y nuestra confianza no solo en las cosas del mundo, sino también en las cosas de aquí adentro, hermano, de la iglesia. Le damos valor a cosas que realmente no lo tienen, le damos más valor a cosas, a rituales, a rudimentos, que a la misma fe en Jesucristo, en la fe pura de Jesús. Y le damos más valor a un acto, le damos más valor a una ceremonia, le damos más valor a una ordenanza que alguien puso, no con una mala intención y no de una mala forma, pero lo convertimos en un dogma, lo convertimos en algo que se volvió más importante, y nuestra confianza se puso en algo o en alguien fuera de Jesús. Y todo lo que viene por fuera de la fe en Jesús, dice la palabra, es pecado. Sí, lo dijo Pablo. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Paz de Cristo, hermano. Y el Señor les dice: ustedes lo retienen allí. Ustedes lo retienen allí. Allá están entre ustedes y no han sido capaces de resistirlos. Se han dejado de seducir por sus enseñanzas falsas, enseñanzas que no son acorde a la palabra de Dios, y ellos lo están llevando a dos situaciones muy particulares. La primera, a comer de lo sacrificado a los ídolos, y ahorita se lo mencionaba. El alimento tiene esa
simbología de la confianza, habla del sustento, de la provisión, de en quién estoy poniendo yo mi fe, en quién estoy poniendo yo mi confianza. Unos pecamos hacia adentro con cosas, con rituales, con situaciones de iglesia puramente eclesiásticos que no tienen el poder que nosotros a veces le damos, pero otros también pecamos hacia afuera porque le damos más fe y más confianza a cosas que están allá afuera, que tal vez no son malas, pero no son Dios. Paz de Cristo, hermano. Tu trabajo puede ser muy bueno, pero no es Dios. La medicina puede ser extraordinaria, pero no es Dios. No es Dios. El estudio, la preparación es algo excelente, es algo muy bueno, y siempre estamos nosotros exhortando a que estudies, a que te prepares, y es muy bueno, pero no es Dios. Estamos hablando de llevar esas cosas a un nivel de adoración, de poner tu confianza en alguien o en algo que no es Dios. Acuérdate, lo hablamos durante toda una serie, dioses ajenos. Nosotros creamos ídolos de cosas que no lo son, cosas que son buenas, pero las convertimos en un ídolo cuando ponemos nuestra confianza en esas cosas. Cristianos que confían más en su capacidad y en su trabajo que en la provisión de Dios. Por eso, a la hora de escoger, a la hora de que entran en un camino que se parte y tienen que tomar una decisión, siempre terminan revelando su corazón. ¿Qué es lo más importante? ¿Dónde está su tesoro? Ahí está su corazón. Paz de Cristo, hermano. Y la otra cosa, la otra forma era la fornicación idolátrica. Y lo que la fornicación idolátrica buscaba es intimidad, es acercamiento. Es una relación profunda. No hay nada más profundo y más íntimo que una relación sexual en los seres humanos. Y la búsqueda de esa relación no es otra cosa más que la búsqueda de una intimidad, de una cercanía, de una filiación profunda. Por eso muchos jóvenes en este tiempo, sin darse cuenta, se entregan en los brazos del sexo, porque lo que buscan es intimidad, es sentirse apreciados. Por eso muchas señoritas hoy están rindiendo lo más precioso que Dios les dio, porque lo que quieren es esa apreciación, es sentirse amada. Hija, créeme, eso no funciona así. Tal vez tú crees que esa persona te ama o te está diciendo, demuéstrame que realmente me amas. Pero no funciona así. Lo que tú buscas es filiación. Lo que tú buscas es sentirte amada. No lo vas a encontrar de esa manera. El error se sigue cometiendo una y otra vez. Y si tú le preguntas a quien ya pasó por ahí, te va a poder decir que más que sentirse más amada, se siente más despreciada que al principio. No es la manera. No es la forma. La relación sexual fuera del matrimonio, fuera del compromiso filial con una persona con quien vas a compartir el resto de tu vida, lo único que va a hacer es terminar de destruir tu autoestima, de destruirte. La gente busca filiación. Por eso la gente adoraba a esos dioses a través de las relaciones sexuales, porque querían sentir la cercanía, querían sentir la intimidad, querían sentir esa filiación. Y estos apóstatas, estos falsos maestros enseñaban que se podía combinar la adoración al Señor con prácticas usuales del imperio para así tener lo mejor de los dos mundos. Puedes adorar a Dios, pero también puedes adorar a estos dioses. No tiene nada de malo. Mira, lo que Dios no te puede dar, te lo puede dar este. Y tenemos, ¿verdad?, a los dioses ajenos como nuestro plan B. O tristemente muchos los tienen como el plan A. Y ya van al Señor hasta que ya de plano, ¿verdad?, todos sus dioses ajenos les fallaron. Y ahora sí, Señor, aquí estoy delante de ti porque ya no tengo nada más que hacer. Qué triste. Debió haber sido lo primero. Debió haber sido siempre tu primera y tu única opción. Pero muchos cristianos hoy en día van al Señor hasta que ya agotaron todo su plan A. Ya le dieron la vuelta a todo su panteón, a todo su lugar de dioses ajenos. Y entonces cuando ya no tienes respuesta de ellos, vienes a Dios. Paz de Cristo, hermano. Falsas enseñanzas, doctrinas de Balaam.
Haces alianza con otros dioses, haces alianza con otras deidades, los conviertes en ídolos, les das tu confianza, buscas intimidad con ellos, le das más tiempo a ellos que a Dios, le das lo más importante de ti antes que dárselo al Señor. Doctrinas de Balaam. Paz de Cristo, hermano. El Señor les dice: arrepiéntete. Si esa es tu situación, arrepiéntete. Cambia tu mentalidad. Transfórmate, toma en cuenta. Hay muchas cosas que son buenas, pero no merecen tu adoración porque no son Dios. Tu trabajo puede ser muy bueno, tu trabajo te puede dar mucho para comer, pero no es Dios. Llegará el momento en que tu trabajo no te va a responder a muchas circunstancias en tu vida. Sí, hermano, la medicina es muy buena, pero no es Dios, ¿sabes? La medicina siempre va a terminar quedándose corta. En algún momento la enfermedad más importante en el mundo era la polio. Encontramos la vacuna para la polio, qué bueno, pero luego vino el SIDA. Y el hombre se vio rebasado. Vino el cáncer. Y la medicina moderna se vio rebasada. Empezaron a hacer muchos avances con respecto al SIDA, con respecto al cáncer, y estábamos muy esperanzados. Y llega el COVID. Y por ahí nos dan la buena noticia: ya salió una vacuna, pero a los días de que sale la nueva vacuna, ya salió una nueva variante, ¿verdad? Y ahí nos tienen. La medicina no es mala, hermano. No me malentiendas, pero no es Dios. Nunca será suficiente. Siempre habrá cosas que escaparán a la fuerza de los dioses que manejan este mundo. El único suficiente se llama Jesús. Solo Él es suficiente en nuestra vida. Solo Él puede responder a todas las circunstancias. Solo Él tiene la verdad, no solo en la respuesta, sino también en la pregunta. Eso que tú crees que necesitas, eso que tú quieres, solo Dios tiene la verdad y sabe lo que realmente necesita tu corazón. Tal vez tú sientes que necesitas ir allá afuera y venderte a los dioses de este mundo porque hay algo que tú quieres mucho y Dios no te lo ha querido dar, pero Dios sabe lo que realmente necesita tu corazón. Si te ha dicho que no a eso que quieres, es porque no lo necesitas. Lo que tú necesitas es algo más importante y Él lo sabe. Él tiene la espada aguda de dos filos. Dice: si no te arrepientes, vendré pronto a ti y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Un día vendré, pronto. Dice: vendré pronto, no voy a tardar. Y voy a pelear con esos que han mezclado doctrinas de Balaam con la palabra correcta de Jesús, y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Esa que penetra hasta lo más profundo y que discierne los pensamientos. Y cuando yo pensaba en esta palabra, hermano, literalmente mi corazón comenzó a temblar de temor y decir: Señor, un día tú vas a exponer el corazón y las verdaderas intenciones de cada uno. Eso no va a quedar oculto para siempre. Las malas intenciones, las intenciones engañosas de aquellos que predican una doctrina equivocada, en algún momento van a quedar expuestas. Lo mejor que podemos hacer es exponernos nosotros solitos y decirle: Señor, examíname, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay en mí algún camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿Sabes? El Señor responde a la necesidad del ser humano expuesta en esta carta. Esa necesidad de provisión, esa necesidad de intimidad, de aceptación, de filiación que todos nosotros tenemos, porque no es malo querer estar sustentado, no es malo querer tener filiación, intimidad, cercanía. El problema es la forma, y el Señor le dice: yo soy suficiente para ti. Al que venza estas cosas, al que sea capaz de evadir, al que sea capaz de frenar esta influencia de Balaam en su vida, el estar buscando en dioses ajenos, el estar adorando a dioses ajenos, al que venza, yo voy a llenar esa necesidad en su vida. Le daré a comer del maná escondido
Y el maná no habla de otra cosa más que de esa provisión sobrenatural de Dios. Esa provisión que nadie conoce, que nadie sabe de dónde viene, que nadie puede explicarse de dónde salió, porque tiene un solo origen y es el Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación. Aquel que tiene todo lo bueno, aquel que tiene todo lo perfecto, la dádiva perfecta. Yo le daré a comer del maná escondido, de ese que se escapa a la lógica de los hombres, de ese que se escapa a las capacidades humanas. Esa sabiduría para generar, esa sabiduría para ser bendecido, esa sabiduría para poder administrar sabiamente, para que aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, tú puedas estar bien. Porque tu fuente no es humana, tu fuente es celestial. Y también dice: le daré una piedrecita blanca con un nombre escrito en ella, que no conoce sino aquel que la recibe. Esta piedrecita blanca es una figura era una figura muy usual. Muy usual en la cultura de ese tiempo. Era una piedrecita que tenía un nombre. Esta piedrecita blanca se llamaba Teserae, y era una señal de alianza profunda, de una amistad, de un compromiso profundo y personal. La recibían aquellas personas que habían logrado cosas importantes. Los deportistas que ganaban una competencia recibían esta piedrecita blanca, el Teserae. Y el Teserae era un boleto para poder ingresar a los eventos más importantes y más exclusivos de su tiempo. Aquel que poseía el Teserae, aquella piedrita blanca, podía entrar a las zonas VIP donde quiera que estuviera. Accedía a las mejores fiestas, accedía a las mejores prerrogativas, podía recibirlo, podía intercambiarlo por favores especiales, importantes, que no cualquiera podía recibir. Y el Señor le está diciendo a la iglesia, nos está diciendo a nosotros en este tiempo, hermano: si tú vences, si tú eres capaz de poner toda tu confianza en mí, si dejas de creer en los dioses ajenos, si dejas de buscar en los dioses ajenos, si dejas de mezclar la doctrina correcta con la doctrina de Balaam, yo te voy a dar tu piedrecita blanca. Y eso habla de intimidad. Vas a poder entrar donde nadie ha entrado. Vas a poder acceder a lugares de intimidad donde nadie ha llegado antes. Hermano, no se trata de que ores todo el día. Se trata de que pongas tu confianza en quien debes ponerla. Que tu corazón esté puesto en el lugar correcto. Que no te levantes de orar y empieces a adorar a otros dioses, empieces a poner tu confianza en otras cosas. No, hermano, se trata de que pongas tu confianza completa en Jesucristo. Iglesia, al que venciere le daré esa piedrecita blanca que le permitirá entrar a los lugares de mayor intimidad, a los favores más especiales. Pero el Señor todavía va un poquito más allá y les dice: y en esa piedrecita blanca habrá un nombre escrito en ella, que solo lo podrá conocer aquel que la recibe. Muchas parejas de casados, de esposos, ya han generado una intimidad tan profunda que han creado palabras que solo ellos entienden, conceptos que solo entienden entre ellos. Incluso se ponen nombres o sobrenombres que solo ellos conocen, porque hay intimidad. Habla de esa complicidad profunda, habla de algo que solo existe entre tú y yo. Hermano, eso es intimidad. Intimidad profunda, algo que solo tú y yo conocemos. Yo te voy a hablar o te voy a mencionar de una forma que solamente tú vas a saber. Una identidad que solo tú vas a saber. Una relación profunda que solo tendremos entre tú y yo. Dime, ¿qué más intimidad quieres? ¿Qué cosa más íntima, qué filiación más profunda puedes tener en esta vida que tener esa piedrecita blanca que te permite entrar a los lugares más profundos de la intimidad con Dios?
ese nombre secreto que solamente tú y Dios conocen, donde Dios te hable. Cuando dice ese nombre, tú sabes exactamente que eres tú, que esa palabra es para ti. Ese nombre, esa identidad que Dios te da, que cuando Él da una palabra, tú sabes que no es para nadie más, es solo para ti, porque dijo tu nombre, el nombre que solo tú y Él conocen. Iglesia, es tiempo de recuperar esa comunión, de que entiendas que no existen sustitutos para lo que Dios ofrece, que puedes participar en todo lo que hay en este mundo, pero no puedes y no debes elevarlo al nivel de un Dios al que le rindes adoración. Es cierto, es más difícil apegarse al plan, apegarse al proceso de Dios y que Él trate con las cosas, que aunque tú creas que no es eso lo que tú querías, pero sí es lo que tú necesitas. Confiar en que el que tiene la verdad en la respuesta y en la pregunta es el Señor. Que no puedes vender tu fidelidad, que no puedes vender tu adoración, no puedes seccionarla. Aquí no existe plan A y plan B, aquí hay un solo plan, aquí hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida, y nadie puede llegar al Padre sino a través de Jesús. Querido amigo que hoy estás aquí, no existe otra manera. Si lo que tú quieres es bendición y provisión, si lo que tú quieres es filiación e intimidad, no existe otra manera más completa. No existe otra forma, solamente Jesucristo. Todos los demás te van a ofrecer lo que tú quieres, pero jamás te darán lo que tú necesitas. Todo lo que el mundo te ofrece te dará lo que tú sientes que quieres tener, pero nunca podrán llenar el vacío en tu corazón, porque el vacío en tu corazón obedece a una necesidad profunda que el mundo no es capaz de llenar. El único que puede llenarlo es Jesucristo. ¿Quieres sentirte verdaderamente bendecido? ¿Quieres sentirte verdaderamente amado? Hay un solo camino, hay una sola forma. Los demás te van a cobrar muy caro. Los demás te van a pedir lo mejor de tu vida y jamás te darán lo que necesitas y lo que tu alma realmente busca, porque no lo saben. Pero Jesús dijo: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Todas las cosas en este mundo son buenas, pero no podemos elevar a ninguna de ellas al nivel de Dios, porque jamás podrán ser Dios. Solo Jesucristo es suficiente. ¿Lo puedes decir conmigo, iglesia? Solo Jesucristo es suficiente. No necesitas a nadie, no necesitas a nada más. Puedes participar de todo, pero no los hagas necesario en tu vida. Necesario, suficiente, solo uno: Jesucristo. ¿Quieres venir aquí? Quiero invitarte a que te pongas de pie, iglesia.